Dios los bendiga queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, a mi parecer, bastante importante, un tema que tiene que ver con nuestra salvación, ¿no? Vamos a hablar de la salvación y la salvación tiene una serie de temas, digamos, que nos van a ayudar a poder conocer más el propósito de nuestra salvación. Eh, Muchas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cargamos con la culpa. Muchas de las veces hemos sentido que aún no hemos sido perdonados totalmente de todos nuestros pecados, o cargamos la culpa de errores pasados y dejamos que nuestro pasado controle nuestro presente y así también nuestro futuro. Pero vamos a hablar de un tema el cual nos invita a confiar en Dios, nos invita a no dejarnos quizás impresionar por nuestra carne misma, por nuestra propia naturaleza, que muchas veces nos habla cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Me refiero a esas obras que nos enseñan que tenemos que hacer una serie de ritos, una serie de sacrificios, una serie de cosas para ganarnos el favor de Dios, una serie de cosas para ganarnos el perdón de Dios. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en el libro Romanos capítulo 5. Amén, Romanos capítulo 5. Bien, dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. La palabra justificar literalmente significa absolver de culpa, declarar libre o inocente a una persona aun cuando sabemos que es culpable, ¿no? Eso es justificar. Y la Biblia dice en cuanto a nosotros, recuerden que nosotros antes de conocer a Jesucristo como Señor y Salvador, antes de que llevemos nosotros una vida cristiana, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos apartados de Dios y no teníamos parte en el reino de los cielos, no teníamos derecho alguno ni siquiera de llamar a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios estaba enemistado con nosotros, la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas, estábamos enemistados con Dios. Dios estaba enemistado con nosotros. Por eso que en Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho una separación entre nosotros y Dios. Había un distanciamiento. Pero ahora dice la Biblia que nosotros hemos sido justificados. ¿Qué quiere decir esa palabra justificados? Quiere decir que Dios ya no nos ve como gente culpable, ya no nos ve como enemigos. Por lo contrario, ahora dice la Biblia que nosotros somos amigos de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo en nuestra vida cristiana. Muchas de las personas, he escuchado a muchas personas decir que, o no sentirse plenamente salvos, piensan que porque cometen un error en su vida cristiana ya Dios se apartó de ellos, que el Espíritu Santo los dejó, y una cosa, digamos, que hace sentir a la persona culpable, hace sentir mal. La Biblia dice, ¿quién es el que acusa? Es Satanás el que acusa, pero ¿quién es el que justifica? Es Cristo el que justifica. Es más, cuando un cristiano ya entregó su vida a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y uno ha alcanzado la salvación por la fe, y Dios nos ha visto como justos ahora, como personas ya justificadas, ahora somos, a los ojos de Dios somos vistos a través de Jesucristo. No es que nosotros nos presentemos delante de Dios y Dios nos vea como personas justas, no. Nosotros hemos ganado o hemos obtenido la justicia gracias a los méritos de Jesucristo, de tal manera que cuando Dios, nuestro Salvador, nos ve a nosotros, nos ve a través de ¿qué? Nos ve a través del sacrificio de Jesucristo, nos ve a través de Cristo su Hijo. Entonces cuando Dios el Padre nos ve a través de Jesucristo, nos ve como personas justas. ¿Por qué? Porque es por Cristo Jesús que nosotros hallamos la justicia de Dios. De razón el mismo Señor Jesucristo en el libro de San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios. Ningún hombre, por más obras que haga, no puede alcanzar la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están separados, destituidos, apartados, alejados de la gloria de Dios. Es imposible que un ser humano pueda, por su propia justicia, alcanzar la justicia de Dios. Es imposible. Por eso que nosotros necesitamos un mediador, necesitamos un salvador, porque toda persona que muere en su injusticia, esta persona ha sido condenada y su destino eterno va a ser el infierno. Pero nosotros, para que no
muramos en nuestra injusticia y no caigamos en condenación, necesitamos con urgencia un Salvador. Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer todo el pecado del mundo. Bien, ahora esta justicia alcanza a todo el universo, a todo el mundo, alcanza esta justicia, pero solamente aquellos que la reciben son justificados. Por eso la Biblia dice, justificado pues por la fe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es creer en la justicia de Dios, creer que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz era para nuestra redención, para nuestra salvación. La Biblia dice en San Juan 1:12, un texto bastante conocido, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa palabra derecho en otra versión dice, les dio potestad o derecho legal de ser hijos de Dios. ¿Cómo obtuvimos ese derecho legal? Es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Por eso que en el libro de Gálatas dice que el acta que nos acusaba a nosotros, que nos decía que éramos injustos, pecadores y gente destinada al infierno, que estábamos bajo condenación, esa acta Cristo la clavó en la cruz, la anuló, de tal manera que ahora nosotros, delante de nuestro Padre Celestial, ya no estamos bajo condenación, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Les decía hace un momento que antes nuestra relación con Dios no era una relación de paz, era una relación de enemistad. Dios estaba enemistado con nosotros, éramos enemigos de Dios a causa de nuestras injusticias, pero gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz, nosotros hemos creído en Dios, hemos creído en la salvación, hemos creído que Él llevó nuestros pecados y hemos aceptado esa gracia en nuestras vidas, y eso nos ha justificado delante de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que ahora tú y yo hemos hallado el perdón de nuestros pecados y la justicia delante de Dios. Y Dios ha quitado esas vestimentas de pecado y nos ha puesto sus vestimentas de santidad y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, al vernos, aún cuando nosotros cometamos errores, cuando aún pequemos, cometamos algún pecado, porque el hecho que seamos cristianos y seamos hijos de Dios, eso no nos hace inmune al pecado, eso no nos hace impermeables a las tentaciones o a los errores que podamos cometer, no. Pero la Biblia dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y Él es justo. Amén, tenemos a Jesucristo en nuestro lado. Ahora, no vamos a preguntar como preguntaron los romanos, bueno, diciendo, ¿qué quiere decir? Que donde abunda el pecado, abunda también la gracia. Entonces, ¿qué hay que pecar más para que Dios derrame más gracia por nosotros? No. Los que son hijos de Dios no practican el pecado. Que uno comete un error, que uno quizás se equivoque como ser humano es una cosa, pero que uno practique el pecado es otra cosa, porque el que practica el pecado lo hace de manera deliberada. La práctica es una constante en cometer los mismos errores, y no hay arrepentimiento. Entonces los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo de Dios, y el cual nos redarguye de tal manera que nos hace ver qué cosa es bueno y qué cosa es mala. ¿Por qué? Porque la venda de nuestros ojos han sido quitadas y ahora nosotros sabemos tomar buenas decisiones, y aún así cuando nos equivoquemos, aún la justicia de Dios permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y no es por obras, no es porque tú te portes bien, no es por nuestra justicia o por la integridad de nuestros corazones, no, es por la misericordia de Dios. Amén. Dice más adelante, mas Dios, versículo 8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya estamos justificados, ya para nosotros no hay condenación. Es como que tú vas a un tribunal y estás mirando un juicio. Ahí está el juez, ahí está el acusado, y aquí está el abogado que está defendiendo al acusado. Entonces el juez dice, este hombre merece la pena de muerte por lo que ha cometido, salvo que pague una fianza carísima para que esta persona pueda ser liberada. Y como no está en las posibilidades de este reo, no está en sus posibilidades quizás pagar esa fianza, no está en sus posibilidades sacar ese dinero, ¿qué sucede? Que por ahí alguien se levanta y dice, yo voy a pagar la fianza a ese hombre, y su cuenta queda saldada,
sus faltas quedan borradas. Eso se llama justificación. ¿Este hombre lo merecía? No. ¿Qué merecía este hombre por sus faltas? Merecía la pena de muerte o la cárcel. Pero un hombre que actuó de manera simplemente bondadosa y misericordiosa, pagó su fianza de este hombre y se borró su culpa sin que él lo mereciera, y así obtuvo su libertad. Eso mismo pasó con nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para convencer a Dios que nos perdone y que pague esa fianza por nuestros pecados para nosotros ser libres. Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. De esa manera mostró Dios su amor, su compasión, en que siendo aún nosotros pecadores, merecedores del infierno, merecedores de la condenación por todas las cosas que hemos hecho, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos, para pagar esa fianza, para pagar esa deuda que nosotros teníamos a causa de nuestros pecados. Porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes éramos enemigos, mas ahora hemos sido reconciliados. Y eso es únicamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Mérito alguno no hemos hecho. Por eso, mi amado hermano, quiero concluir con esto. Nosotros, según Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. O sea, hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Andemos haciendo lo bueno, para que andemos en buena obra, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona justificada ya no va a hacer lo que antes hacía, porque estamos hablando de la salvación. Cuando una persona se arrepiente, reconoce sus pecados delante de Dios y acepta el perdón de Dios, Dios lo perdona, esta persona se arrepiente, entonces la justicia de Dios llega a este hombre y Dios te ve como una persona justa. El profeta Juan el Bautista dijo en Mateo 3:8, den frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir, pórtense de tal manera que se vea claramente que se han vuelto al Señor. ¿Yo cómo sé que soy una persona justificada? Lo sé, ¿por qué? Porque mis frutos, mis obras muestran mi arrepentimiento. Si antes yo hacía lo malo, ahora ya no lo voy a hacer. Si antes yo era ladrón, ya no lo voy a hacer. Si antes yo era un adúltero fornicario, ya no lo voy a hacer. Si antes yo era una persona que tenía hábitos malos, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ahora Cristo está en mi corazón, el Espíritu Santo está en mí y me ha hecho una nueva persona. La justificación, ¿qué quiere decir? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En las cosas viejas, tú estabas bajo condenación, estabas bajo la ira de Dios, eras esclavo del pecado, eras, digamos, una persona que débil en cuanto a las tentaciones, en cuanto al pecado. Pero ahora en Cristo Jesús, que eres una nueva persona, tienes el Espíritu Santo en tu vida, tienes el poder de Dios en tu vida, tienes la gracia de Dios en tu vida, tienes la ayuda de Dios en todo tiempo, las 24 horas del día, cuentas con la ayuda de Dios, con su fuerza, con su poder. Ya no somos esclavos del pecado, Dios ha roto las cadenas que nos ataban al pecado y ahora somos libres. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos justificó por su sangre preciosa. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para alcanzar la salvación. Nosotros no tenemos que hacer cosa alguna para agregar al sacrificio de Cristo Jesús. No es por obra para que nadie se gloríe, sino es por gracia, y la gracia es un favor que no se merece. Por lo contrario, nosotros merecíamos el castigo y la condenación y el infierno mismo, pero Dios, que es rico en misericordia, estando muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es la justificación. Y este tema es muy amplio, mi hermano, porque el tiempo es muy corto. Quizás vayamos día a día hablando de este tema, para que hay mucho que hablar de esto. Si Dios permite, vamos a avanzar en este tema de la justificación para aprender un poco más de la palabra de Dios y que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, que Dios nos instruya más en su preciosa palabra. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo, oh Dios mío. Gracias por enviarlo a morir por nuestros pecados, oh Dios. Gracias por justificarme, por reconciliarme, oh Dios, contigo, Dios mío. Yo no hice nada para merecer ese favor, todo lo hiciste tú desde la cruz del Calvario, Señor. Ayúdame, Señor amado, a disfrutar mi vida de justificación, oh Dios. Señor, gracias por haberme perdonado, gracias por haberme librado de todo pecado y toda maldad, Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias porque ahora soy justo, Señor, ahora soy una persona justificada, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias a ti, precioso Dios,
y dando las fuerzas para seguir venciendo todo pecado y toda tentación y hacer lo que es correcto delante de tus ojos, oh Dios, vivir como personas justas, como personas justificadas por tu sangre preciosa, Señor amado. Gracias, Padre. Oramos en esta noche, Señor, por aquellas personas que están enfermas, oh Dios. Sánales de toda enfermedad, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío. A los que están orando por su sanidad, líbralos de toda enfermedad, líbralos de todo mal, Padre, en el nombre de Jesús. Y trae abundante provisión sobre aquel que lo necesita, Dios mío. Y trae mucha paz y reconciliación en los hogares, Padre, que necesitan, Dios mío. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios, nuestro sanador, nuestra paz viene de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido un enorme placer para mí compartir la palabra de Dios con ustedes y si Dios permite, el día de mañana estaremos continuando con este tema de la justificación. Dios los bendiga.